capítulo 6. Vamos a leer el verso 18. Y del capítulo 7 vamos a estar leyendo el verso 1 y verso 7. Gloria a Dios, aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis cosas alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel. Y le traigas la desgracia. Capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Calmí, hijo de Sadí, hijo de Sera, de las tribus de Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Verso 7. Y Josué decía: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra quede grabada en los corazones. Que nadie salga igual que como vino, Señor. Que tu palabra bendiga la vida de cada amigo, cada creyente. Que seamos edificados conforme a tu divina gracia. Señor, bendice al pueblo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a estar hablando bajo el tema el pecado oculto. Estuve orando, tenía algunos 5 mensajes para ver qué el Señor quería. Dentro de esos 5 el Señor puso en mi espíritu, volvía y lo tomaba y volvía y lo dejaba. Pero tenía este mensaje pendiente hace tiempo de predicarlo en la congregación. Es un mensaje que muchas veces en las congregaciones no se predica, pero es necesario que usted entienda la palabra de corrección. Es una palabra de advertencia. Quizá usted no está en esa condición, pero Dios lo guarde, puede estar y el Señor le quiere impedir que usted caiga en cualquier pecado oculto, porque trae consecuencias. Cuando hablamos de pecado oculto, el pecado oculto es aquella transgresión, aquel pecado que delante de los ojos humanos, y a veces pensamos que delante de Dios no se conoce, pero que está afectando la vida de esa persona o la vida de la familia y también la vida de la iglesia. Y esa historia de Josué es una historia que nos debe alentar a nosotros, porque es una historia que el Señor la tiene en la Biblia para que podamos reflexionar. El pecado oculto, hermano, aparentemente no se ve, pero está ahí. El pecado oculto, aunque no se ve, pero está causando daño. Y es por eso que tenemos que entender. Y en el capítulo 7, el versículo 5, dice la palabra del Señor: y los de Ai le mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron
en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Estamos hablando de una sola persona que peca en el pueblo. Pero en el capítulo 6 el Señor le habla al pueblo de la consecuencia del pecado, como también nos habla a nosotros cuáles son las consecuencias del pecado que puede afectar la vida de una familia, la vida de una comunidad, de una iglesia. Y vemos que una de las consecuencias que causó el pecado, dice la Biblia, que fue la derrota de todo el pueblo. Y usted dice, bueno, pero fue un solo que pecó. Fue Acán que tomó el lingote de oro. Pero Dios había dado un mandamiento al pueblo. Dios le había hablado al pueblo, le había dicho. Y como ese hombre pertenecía al pueblo, el pueblo en la batalla, porque a veces nos confiamos. El pueblo había vencido en varias ocasiones a sus enemigos. Y se confió y dijo, bueno, pero con estos hombres que mandamos son suficientes para la batalla. Es suficiente para vencer al enemigo. Pero cuando hay pecado, no importa la cantidad de personas que estén ahí orando, intercediendo, hay consecuencia. Y es por eso que el pueblo tuvo su consecuencia. Y vemos que hubo derrota en Ai. Aquella ciudad que pensaban que era suficiente con los hombres que podían enviar, por una sola persona pecar, hubo consecuencia en el pueblo completo. Y vemos que esto desagradó a Dios. Y por esta causa dice la Biblia que vino derrota al pueblo de Israel. El pecado de Acán, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad. En cuanto al anatema, ¿los hijos de quién? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Es como cuando hablamos la iglesia, que somos todos. Fue una sola persona y el Señor está diciendo que los hijos de Israel, y Acán pertenecía al pueblo de Israel y desobedeció lo que Dios había mandado. Los lingotes de oro, hermano, que este hombre tomó. Porque que en varias ocasiones el Señor le permitía al pueblo que tomaran el botín. Pero era cuando Dios decidía tomar el botín. Pero en esta ocasión el Señor le dijo, no quiero nada. Es posible que todo ese botín estuviera consagrado a los dioses, a las maldiciones de ese pueblo. Y Dios quería quitarle al pueblo toda maldición. Es por eso que a veces usted no entiende cómo que el Señor manda que acaben con todo, con los niños, que acaben con toda la generación de esos pueblos. Era para desarraigar el pecado y la maldición que había en esa ciudad. Entonces cuando Acán tomó este lingote de oro, dice que desagradó a Dios. Y eso causó confusión en el pueblo, porque el pueblo pensaba que iba a tener la victoria. Y en el versículo 7 el Señor le está hablando, le está diciendo, y Josué decía, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué está hablando con el Señor. Después de Josué ver lo que había pasado, se está quejando con el Señor. Señor, tú no traes a esta ciudad. Josué no sabía lo que había pasado. Es por eso que uno vive alentando a la iglesia de cuidarse de la maldición del pecado, porque va a afectar a tu generación, a tu familia, va a afectar la congregación. La gente no va a decir fue Acán que pecó, va a decir los evangélicos, la iglesia de Dios Antioquía, la asamblea, la iglesia tal, número tal, va a decir, no va a especificar
específicamente en una persona. Y es por eso que hay consecuencia. Y Josué se siente frustrado pensando que iba a tener la victoria. Ese es el producto también de muchas veces de nosotros luchar y pelear a favor del avance, del crecimiento de la iglesia. Y a veces uno ve como que se detiene, como que no avanza, como que hay algo que está deteniendo la iglesia. Porque Dios quiere un desarrollo mayor. Dios quiere como que nosotros estemos más acelerados, que podamos crecer más, que venga más vida a los pies de Cristo, que constantemente, hermano, la iglesia esté recibiendo gente, transformándola bajo el poder de Dios. Pero cada vez que un Acán comete pecado, cada vez que alguien comete pecado, esa es una maldición que afecta a esa familia, pero afecta el crecimiento de la iglesia. Porque alguien que está pensando en llegar a la iglesia, convertirse, está casi a punto de entregar su vida a Cristo, de repente ve que hay alguien que es afectado. Ese alguien es afectado por un cristiano. Quizá ese alguien cometió fornicación, quizá le quitó al hombre, la mujer, quizá no fue honesto con el negocio que hizo, quizá fue una persona que en algún momento se llenó de ira y maldijo a esa persona. Cual sea la situación, de una u otra manera, nosotros como iglesia nos afectamos con la maldición del pecado. Y usted dice muchas veces, pero ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Y qué tenía que ver el pueblo con Acán? ¿Qué tenía que ver el pueblo con eso? Con un solo hombre, un solo. No dice la palabra que fueron dos, fue un solo. Y dice la palabra que esto causó la ira de Dios. Porque hay personas que piensan que no hay discernimiento en la iglesia. Hay personas que piensan, ¿y dónde está el Espíritu Santo que no me descubre? Se burlan del Espíritu Santo. Pero si hubiera visión, si el pastor tuviera visión, si los líderes tuvieran visión, Dios les revelara en secreto lo que yo estoy haciendo. Oye, Dios lo que pasa es que tiene misericordia. Dios está esperando la actitud de alguien que diga, no, yo tengo que arrepentirme, tengo que apartarme de ese anatema. Yo estoy contaminando mi casa, estoy contaminando mi familia, estoy contaminando la iglesia de Cristo. El pecado oculto lo que hace que inhabilita para tú luchar en contra del enemigo. O sea, te pone inactivo. Eso es lo que hace el pecado. Mira lo que dice en el versículo 12 del capítulo 7 para que usted entienda lo que estoy diciendo. Pero estos los hijos de Israel no podrían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer al anatema de en medio de vosotros. El pecado te pone inactivo, te inhabilita, o sea, te neutraliza. El pecado neutraliza a la familia, neutraliza en muchas áreas a la iglesia. Es para que tú entiendas, el pueblo no podía luchar contra el enemigo. Cuando hay pecado, tú no puedes reprender un demonio. Tú no puedes atar las malicias del infierno, porque ese pecado contamina, te contamina a ti y todo lo que están alrededor tuyo. Eso no es que tú te gobiernas. Eso no es que la vida tuya es la tuya. Es que tú no puedes decirle que yo soy adulto. Es que yo hago lo que yo quiera. Cuando alguien dice eso, está fuera de los principios bíblicos. Nadie puede hacer lo que le parezca. Nadie puede decir que puede hacer lo que quiera. Hay principios establecidos. Hay orden establecido en la palabra del Señor. Por eso hay gente que está inhabilitada, hay gente que está amarrada, hay gente que no pueden desligarse porque el pecado te amarra, te ata. La boca tú no puedes utilizarla, no puedes actuar en el poder del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Ya usted no tiene excusa porque la mayoría aquí no tienen
no tiene la mascarilla para usted no glorificar a Dios. Cuando hay pecado, dice la palabra que la presencia de Dios se va. Por eso los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, porque la presencia de Dios se había ido del pueblo. Es por eso que estamos luchando para que la gente se consagre, para que la gente que han confesado a Cristo no vivan la doble vida, vivan una vida agradable a Dios, viva la palabra del Señor. La verdadera victoria viene cuando hay santidad. El pecado oculta de alguna forma, aleluya, un día se va a descubrir ese pecado. Porque el Señor reprenda al enemigo. El enemigo te oculta, pero un día Él mismo te dice: Él está ahí, Él está ahí, Él está haciendo esto o está haciendo lo otro. Oye, pero el Señor reprenda al enemigo. Me pasó algo en estos días, que estoy ministrándole a una persona consejería y después entonces estoy orando por esa persona y estoy reprendiendo. Y cuando se manifiestan los demonios, oye, cuando se manifiestan los demonios, ¿sabe lo que dijo el demonio? Ella lo que no te ha dicho esto y esto y esto y esto. Lo que ella no me dijo, el espíritu que estaba dentro lo manifestó. Y después que terminó la manifestación, yo le dije: es verdad que tú hiciste esto y esto y esto y esto. Sí, fue verdad. Oye, para que usted vea, para que usted entienda lo que yo estoy hablando. Puede ser que tú en una consejería, puede ser que tú no lo confieses en algún momento, pero de alguna manera, sea que se manifieste ese demonio dentro de ti, o que alguien te descubra, de alguna manera el pecado oculto tendrá que salir manifiesto. Así que yo no me preocupo ni de averiguar ni de investigar lo que no se ha confesado. No me convertiré en un policía o un detective privado para yo descubrir lo que tú estás haciendo. Hay un Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo en algún momento se va a manifestar y va a manifestar esa obra que Él ha estado haciendo en la iglesia. La obra de la santidad, la obra de la purificación, la obra del confrontamiento. Es por eso que la iglesia tiene que alinearse. Y tú dices: bueno, pero yo no estoy cometiendo pecado de adulterio o fornicación. Pero déjame decirte que hasta una ira que tú hagas, eso es pecado, porque he visto manifestaciones demoníacas que cuando el demonio se manifiesta, él dice: no, ella no ha hecho nada, él no ha hecho nada, lo único fue que se ha ido. Oye, y por eso yo entré y la tomé como posición, porque hubo una puerta abierta. Y es lo que mucha gente no entiende. Si miente, es a la puerta del enemigo la está abriendo. Si te llena de ira y acaba con todo y ofende y maltrata a los que están a tu lado, le está abriendo una puerta al enemigo. Así que el pecado oculto, en alguna manera, de alguna forma, vas a salir a la luz. Y oye lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo 7. Vaya conmigo ahí, tú tienes su Biblia para eso. Dice el versículo 20 de ese mismo capítulo 7. Dice: Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He pecado así y así. Oiga, eso fue un arrepentimiento tardío. ¿Tú sabes por qué fue un arrepentimiento tardío? Porque el Señor mandó a matar a ese hombre y toda su generación. Si él se hubiera arrepentido antes, si él hubiera cometido la falta antes del pueblo ir a la guerra, antes de pelear en Ai, antes de poder el pueblo marchar, otra cosa hubiera sido. Pero hay arrepentimientos que se hacen demasiado tarde.
Hay arrepentimientos que vienen después que hay una maldición de enfermedad. Después que están en el lecho de la muerte. Después que ya, aleluya, tuvieron muchos días y meses y años con ese pecado oculto. Esto es en serio, porque mucha gente creen que se están burlando de Dios y de la iglesia de Cristo. Dios puso en evidencia públicamente el pecado de Israel. Y en el versículo 14 él dice: os acercaréis pues mañana por vuestra tribu, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y las casas que Jehová tomare se acercará por varones. O sea, Dios tuvo que llamar tribu por tribu, a ver a dónde estaba el mal, a ver dónde estaba el pecado. Así que Dios llamará familia por familia, familia por familia, familia por familia. A ti te cuesta mejor que como cabeza de tu casa. A ti te cuesta que como ayuda idónea tú trates de andar rectamente delante de Dios. Así que el pecador confesó tardío. ¿Tú quieres verlo? Búscalo en el versículo 20. Vamos a leer el 23 porque ya leímos el 20. Oye lo que dice el 23 para que o te asuste o algo pasa en tu vida hoy. Dice: lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Y entonces Josué puso con todo Israel, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero en mano. Ahí estaba la prueba. El manto, el lingote de oro, sus hijos. ¿Quiénes? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, todo cuanto tenía. ¿Todo qué? Y lo llevaron todos al valle de Alcó. Allí le dijo Josué: porque nos ha ¿qué? Turbado. Que Jehová te turbe en este día. Y todos los hijos de Israel los apedrearon, los quemaron. Después de apedrearlo, sobre él levantaron un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Así Jehová se calmó del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Alcol hasta hoy. ¿Se arrepintió tarde o no se arrepintió tarde? Se arrepintió después que ya el juicio estaba dado. Se arrepintió después que ya Dios se había irado. Se arrepintió después que el pueblo se había reunido perdiendo el tiempo. Tú sabes lo que está Josué tribu por tribu. Y no diga que habían tribu de 20,000, de 50,000. Habían tribu de mucha gente. Y tú sabes lo que es consultar tribu por tribu a ver dónde estaba el mal. Eso se había podido evitar. Había un hermano que ese hermano se descubrió un pecado de fornicación, de adulterio, o de fornicación, porque él no estaba casado. Y por nada él quería confesar, por nada. Y reunidos, los líderes nada. Ya se sabía porque la mujer le había dicho todo. Y él nada, no, que era mentira, que no. Cuando uno de los líderes dijo: de aquí nadie se va, aquí vamos a orar ahora. De aquí nadie se va, vamos a clamar, vamos a ver qué va a pasar aquí. Y cuando se comenzó a clamar que cayó el poder de Dios, entonces fue que cayó postrado y dijo: sí fue verdad que lo cometí, sí fue verdad que lo hice. Hay gente que tiene que ser confrontado por el poder, aquí Malaya, por el poder del Espíritu Santo, porque no lo confiesan, no lo hablan, se mueren diciendo que no.
El pecado oculto trajo vergüenza y también trajo distracción en el pueblo. El pueblo se detuvo. Versículo 26. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 25 y 26 del capítulo 7. Dice, he allí dijo Josué, porque nos ha turbado. ¿No a qué? Nos ha turbado que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y sobre él levantaron un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Así Jehová se calmó del ardor de su ira. ¿Se qué? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si Jehová se aira, hay problema. Si Jehová se aira, mira, no quiera ver tú a Dios airado. No quiera ver tú a Dios, mira, que se incomode. No quiera ver tú a Dios que se siente en su trono. Mira, cuando la palabra dice que Jehová se sentó, bendito sea el nombre del Señor. Algo tiene que pasar. Algo va a pasar. Así que no procure que Dios se aire. No procure que te arrepienta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que creen que uno le dice que confiese el pecado para que uno sepa la vida de ellos. Déjame decirte que no. Dice la Biblia que el que no confiese su pecado no vas a prosperar. No vas a avanzar. Te vas a quedar detenido en todas las áreas de tu vida. En el ministerio, en el llamado que Dios ha puesto en tu vida. El pecado oculto trae consecuencia. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hemos visto. Bendito sea el nombre del Señor. La consecuencia del pecado oculto: abundancia de temores y miedo. Una conciencia intranquila. La persona está inquieto. Alabado sea el nombre del Señor. Un desgaste físico y mental. Una gran inestabilidad emocional. A veces financiero también. Bendito sea el nombre del Señor. Trae ruinas espirituales. ¿Y cómo podemos alcanzar la victoria sobre el pecado oculto? Lo primero, hermano, es fundamentarnos lo que dice la palabra. Aleluya, porque el salmista en el capítulo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Hay mucho que hay que hacerle como el Señor le hizo a David. Y el Señor da oportunidad para que la gente se arrepienta. Y cuando llegó el profeta le dijo a David: había un hombre que tenía muchas ovejas, pero había otro que tenía la única oveja. Y ese que tenía muchas ovejas tomó la única oveja que tenía ese hombre. Y eso fue lo que llevó a David a incomodarlo. Dios quería que David sintiera lo que él estaba sintiendo. Dios quería que David sintiera como Dios se sentía, indignado. Así mismo David explotó. Eso es lo que pasa también en mucha gente, que explotan frente a una injusticia. Pero hay pecado dentro de ellos y Dios quiere ya decirle: es para que tú entiendas cómo yo me estoy sintiendo contigo. Tú te estás sintiendo por el pecado ajeno, pero cómo yo me siento con el pecado tuyo. Y eso fue lo que el Señor le dijo: David, es verdad que tú quieres matar a ese hombre. Es verdad que tú quieres que te lo traigan aquí por esa única oveja. Déjame decirte que ese hombre eres tú. Tú eres el único que merece la muerte. Tú eres el único que merece que yo te saque del trono. Y ahí es que David escribe el Salmo 51, cuando él dice que su pecado estaban delante de Dios. Estaban frente a él. Por más que David quería ocultar su pecado, estaban delante de él. ¿Sabe lo que es estar el pecado delante de ti? Por más que tú quieras, está ahí. Y por eso David pudo reconocer: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. David se arrepintió
podemos decir, por la misericordia de Dios a tiempo, pero Dios tuvo que mover a David porque David no soltaba. Así hay gente. Hay gente que no sueltan por nada. Por nada. Y Dios le está dando la oportunidad para que se arrepienten y confiesen. Se arrepientan. Y para que usted lo sepa, cuando yo lo llame a usted a consejería, porque hay unos rumores, y usted me dice que no, yo lo dejo tranquilo, yo no voy a ser un investigador privado. Pero a veces yo sé de fuente oficial el pecado y te dejo tranquilo, a ver si tú vas a tener la actitud de confesarlo. A mí esta historia, yo sé que lo he dicho en varias ocasiones, pero me marcó esa historia. Cuando estábamos trabajando ahí abajo haciendo los bancos de la iglesia, se apareció un inconverso y me dijo, yo estoy viviendo con una líder de aquí de la iglesia, líder de la escuela bíblica dominical. Yo dije, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Porque yo estoy viendo, oiga, un impío, yo estoy viendo que ella, después de eso, está muy mal físicamente. Y cada rato hay que internarla. Y yo le dije, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Sí. Yo lo estoy confesando porque yo quiero que ella se libere. Oiga, el impío. Llamo a la hermana y hablo con ella y le digo, hermano, ¿usted no tiene nada que decirme? No, nada. Usted no tiene nada, usted está segura que usted no está haciendo nada, no, nada. Cuando yo le solté esa, cayó como David postrada ahí. No hay que esperar eso. ¿Tú sabes lo que un impío tener un estado de arrepentimiento más que una que viene a la iglesia? ¿Tú sabes lo que un impío sentir la conciencia remordiéndole más que uno que viene a la iglesia? Que escucha palabra tras palabra, palabra tras palabra. Eso es terrible, ¿eh? Es lamentable ese caso cuando la gente, uno busca la manera, la forma de que no se llegue a consecuencia. Hay confesión de pecado que yo me la llevo a la tumba. ¿Por qué? Porque hay confesión de pecado que afectan a una familia, que si tú lo hablas, sabes que esa familia se va a desplomar. La confesión de pecado no es destruir una familia, no es destruir un matrimonio, no es destruir a unos hijos. La confesión de pecado es para restaurar a esa persona. No es que si tú confiesas tu pecado y ahí está involucrado mucha familia, se va a decir, se te va a restaurar. Y si se sabe, porque Dios lo permitió que se sepa, y de alguna manera Dios te va a restaurar mejor. Porque tú encuentras pasajes en la Biblia como este y tú dices, bueno, ¿y por qué Señor trae este pecado tan vergonzoso? ¿Por qué Dios trae eso tan vergonzoso? Porque cuando Dios quiere sacarlo a la luz, y es lo que yo le he dicho a varias personas, oye, si se sabe, no va a ser por mí, pero si se sabe, es porque Dios de alguna manera quiere restaurarte de mejor manera. Así que tranquilo. Y vemos que es muy importante reconocer que está luchando y que requiere apoyo, ayuda, porque tú solo no vas a poder salir muchas veces de pecados ocultos. Yo recomiendo que toda persona que tenga pecado oculto busque ayuda con un líder. Si usted no quiere buscar ayuda conmigo, aquí hay muchísima gente seria. Aquí hay muchísima gente que son una tumba. Aquí hay mucha gente que te van a dar el apoyo, que te van a ayudar, pero los pecados ocultos, tú necesitas salir de eso. Porque eso no te vas a dejar avanzar. Esa conciencia no te va a dejar tranquilo. ¿Y sabe lo que pasa? Que el que mantiene
pecando y pecando se convierte en alguien que le hemos dicho en varias ocasiones, que su conciencia está cauterizada. O sea, ya automáticamente hace las cosas y no siente reprensión. Y si viene y se goza y alaba a Dios y canta y goza y todo eso, y está en la church y la cosa, no siente nada. Eso fue la primera vez que pecó. Y es lo que dice Jeremías, que dice que tomó la vasija de barro que ya estaba cocida. Ese pasaje bíblico del capítulo 18 de Jeremías dice que se coció la vasija, y después que se coció la vasija dice que el Señor le dijo: vete a la montaña y tire esa vasija. Y el Señor le dijo: así acontecerá en el pueblo de Israel. ¿Qué el Señor le quiso decir? Que todo corazón endurecido que pasa por el horno, no hay forma de construirlo, no hay forma de edificarlo, pero todavía esa masa sensible, esa masa dócil, esa masa que tú la moldeas, que tú la llevas aquí y la llevas allá, que tú le dices: a esto así, a lo de esta manera, es fácil de llevarlo por el camino correcto. Pero el que se deja endurecer por la vida, por el pecado, no hay manera de restaurarlo. Su corazón se endureció. Y sabe que hay mucha gente que endurece su corazón. Ya estoy terminando. Toda persona que yo he visto en los ya 38 años de pastor, que se convierten por algo, sea por una mujer o por un hombre, o porque le ayuden, si en el camino de esa conversión no cambian esa mentalidad, cuando dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, ese corazón lo he visto que se endurece. Así que yo le he dicho a hombres, le he dicho: a mí me parece que tú llegaste a la iglesia para conseguirte a fulana. Y me dice: ¿cómo así, pastor? Sí, porque usted, después que se la consiguió, usted no viene a la iglesia. Así que eso yo lo creo. Usted no faltaba, usted estaba ahí, usted se doctrinó, usted se bautizó, y después que se la consiguió, el corazón. Yo se lo he dicho a varios: todo el que se convierte buscando algo en la iglesia, lo que hace es que el corazón le endurece. Tú sabes, una gente recibiendo palabra y palabra y palabra, y su objetivo es porque está buscando algo en la iglesia. Desde que lo consigue, hay otra. Es muy raro, porque hay gente que han llegado a la iglesia con esa temática y en el camino han cambiado y han buscado a Dios, y después entonces Dios le ha dado lo que han estado pidiendo o buscando. Si tú estás viniendo a la iglesia por buscar algo material, físico, yo te digo en esta mañana que trate de cambiar, porque hay un principio que se va a dar en ti, que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que le digo a las mujeres y a los hombres que lo que se convierten, dejen lo que dé fruto, dejen lo que se conviertan de verdad, que se conozcan, que sean llenos del Espíritu Santo, que hablen en lengua, que se le vea la manifestación de Dios, que se le vea el amor a Dios, que se le vea que aman a Dios sobre todas las cosas, que aunque no se dé, que se consiga ese hombre, esa mujer, como quiera sirve a Dios, porque su objetivo principal es Dios. Y lo que no tiene, eso es una advertencia que este Señor le está dando. Lo que no tienen, eso es una advertencia que Dios te está dando. Que te cuide de eso que está rondeando tu vida.
Que te cuide de eso que te está tentando. Que te cuide de ese hombre que no es el tuyo, esa mujer. Que te cuide de ese negocio que puede hacer y causarte daño. Que te cuide de la ira, de la contienda en la casa. Que te cuide de las malas cosas, de las malas obras. Dios te está dando una advertencia para que no caiga en maldición. Y lo que todavía, aleluya, no han podido liberarse, hoy el Señor te libera. Hoy el Señor te dice: tienes que liberarte. Deja que tu mente se libere. Deja que el Señor trabaje contigo. Aleluya. Quizás tú estás diciendo este mensaje, como decía David, eso es para otro. Ya, déjame buscar a aquel que cometió ese grave error de esa única oveja. Aleluya. Dios te está diciendo: es contigo que estoy hablando. Es contigo, mujer. Es contigo, hombre. Es contigo, muchacha. Jóvenes, es contigo. Dios quiere guardarte de toda maldición de pecado oculto. Cuídate de las tentaciones. Cuídate de la pornografía. Cuídate de los deseos de la carne. Cuídate de las obras de las tinieblas. Cuídate de las cosas que no vienen del reino. Vamos, iglesia, cuídate de eso. No entre en maldición. No dejes que tu casa sea maldita. No permita que así como Acán fue tarde porque Dios mandó la ira. No permita que en tu casa llegue la ira. No permita que en tu familia Dios baje el látigo. Comienza a tiempo.